12:10 del mediodía en todo el país. Como ya lo hemos hablado y ustedes ya lo han leído y escuchado, el gobierno anunció antenoche algunas medidas para tratar de compensar la carestía, para tratar de alguna manera también compensar el aumento de la inflación o la inflación que estamos teniendo. Para ello decidió otorgar un aumento del 3% a jubilaciones y pensiones, del 2% a los empleados públicos, y para el sector privado lo que va a hacer el Ministerio de Trabajo es convocar, que creo que ya lo hizo ayer, al Consejo Superior Tripartito para plantearle la sugerencia del gobierno de adelantar el ajuste por inflación previsto para junio del 23 para junio del 22. Pero la negociación está en manos de los sindicatos, como decíamos hoy más temprano, de los sindicatos que representen a cada sector y de los empleadores. El gobierno lo que hace es sugerir el adelanto. Y además, en todos los casos, es a partir del 1 de julio. Estamos en comunicación con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, el doctor Pablo Mieres. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Marcelo? Un gusto. Gracias por la invitación. Encantado de estar con ustedes. Saludo a toda la teleaudiencia. Muchas gracias. Usted, bueno, hace ya prácticamente 36 horas que está explicando en todos los medios el alcance de esta medida y cómo llega al bolsillo de todos nosotros, que en definitiva es el objetivo del gobierno y es lo que a la ciudadanía le interesa, cómo va a impactar en mi bolsillo. Usted ayer mencionó que entre las 88 mesas de negociación colectiva que se abrirán, las vinculadas a los sectores agropecuario, servicios financieros, de comercio en diferentes variables, áreas de la industria. Primero, ¿podría ampliar a qué otros sectores comprenderían estas 88 mesas? Bueno, yo no tengo ahora la lista exacta. Por ahí de memoria me acuerdo que la pesca es un caso, que el caso de vestimenta, prendas de vestir también. Es muy variado, pero son 88 mesas. Y esto deja fuera a todos los sectores que pactaron acuerdos que implican ajustes por inflación este año. En ese sentido, la mayoría de las mesas, cuando firmaron los convenios el año pasado en el marco de la novena ronda, tendieron a acordar ajustes por inflación a 12 meses, incluso algunos a semestrales o a 18 meses. Acá estamos hablando de los que pactaron a 24 meses, es decir, que no habría ajuste de inflación hasta, como tú bien decías, junio del año que viene. En esos casos, lo que nosotros estamos diciendo es sugiriendo que pueda revisarse la cláusula referida al ajuste por inflación para adelantar un primer ajuste por inflación este año, independientemente de que luego quede el siguiente para el año próximo. Los grupos refieren a unos 280.000 trabajadores aproximadamente, es decir, alrededor de 300.000. Y, y tampoco quedan dentro de este grupo los sectores más afectados. Esto refiere al turismo, a la cultura, es decir, aquellos que sufrieron el embate de la pandemia de una manera mucho más significativa. En ese caso, los trabajadores y los empleadores van a ser convocados en julio para abrir una negociación de convenio colectivo. Son aquellos que realmente fueron más golpeados. Esos no están incluidos en este conjunto, ¿no? Estos sectores más afectados habían entrado en otra categoría a través de un acuerdo puente que vence el 30 del 6. ¿Es posible, Es ministro? verdad, es Y verdad. el Ellos 1 de julio estuvieron, hay que abrir esas mesas. exacto, ellos estuvieron en un periodo puente del 2020 al 2021 y volvieron a entrar en un nuevo periodo puente de 2021 a 2022. Y por lo tanto, en julio del 2022, tienen que volver a negociar en unas circunstancias muy especiales. Son gente que ha sufrido mucho, tanto empleadores como trabajadores. Se han perdido puestos de trabajo, un número importante de puestos de trabajo, se ha perdido poder adquisitivo, obviamente, mayor al que perdieron la gran mayoría de los trabajadores privados, y ha habido empresas que han caído, empresas que están con endeudamientos altos, empresas que están en dificultades. Entonces, la negociación no es nada sencilla, pero bueno, es muy importante lo que tenemos que hacer, ¿no?
Evidentemente estamos en una situación apremiante, ¿no? De la carestía de los alimentos. Estamos hablando de cosas básicas, ¿verdad? Que a la gente le cuesta cubrir las necesidades alimenticias. Si la situación es tan grave, ¿por qué esperar 70 días para que se implementen estas medidas? A ver, ubiquemos un poco la magnitud del fenómeno. Los trabajadores públicos tuvieron un incremento salarial el 1 de enero de este año de 7% y los jubilados un 6%. La inflación acumulada en los 3 meses que van desde el 1 de enero al 31 de marzo es 4,4. O sea que si uno compara el aumento recibido en enero con la inflación ocurrida hasta ahora, todavía no ha llegado a estar por encima del aumento otorgado. Entonces, por eso el aumento nuevo es en julio. Con la suma del aumento en julio, las dos categorías, tanto jubilados como trabajadores públicos, van a sumar un total de un 9% de incremento de sus ingresos. Con eso entendemos nosotros que, obviamente, acá hay un grado de incertidumbre que es mundial, porque nadie sabe cómo va a evolucionar la situación de la invasión rusa a Ucrania, y por lo tanto cómo va a impactar eso en el aumento de precios a nivel internacional, pero los cálculos que hay de los especialistas hablan de que Uruguay estaría cerrando el 2022 con un incremento de precios del orden del 8 al 9%. Por lo tanto, los aumentos de enero más los que se van a establecer en julio suponen que vamos a estar cubriendo la inflación del año y que por lo tanto no va a haber pérdida del poder adquisitivo, ni de las jubilaciones, ni de los trabajadores públicos. Y los trabajadores privados, en su mayoría, tienen ajustes por inflación en el correr del año, con lo cual también cubren esa situación. Nos está quedando entonces ese grupo que recién mencionábamos de las 80 mesas que vamos a proponer que adelanten el ajuste por inflación. El equipo económico de gobierno hizo un análisis del impacto que estas medidas van a tener sobre la inflación y coinciden en que va a ser muy poco. Yo lo escuché a usted ayer decir que también el senador Mario Vergara, que es senador de la oposición, senador del Frente Amplio, además fue presidente del Banco Central, es un amplio dominador del tema, también coincide en que el impacto va a ser poco. ¿Qué cargas o qué efectos tienen estas cargas para el empleador? Porque evidentemente todo esto tiene sus costos, ¿no? ¿Qué pasa con los empleadores que deben absorber? Algunos dijeron, bueno, es imposible, salvo que traslade este aumento a los precios del producto que vendo. Bueno, a ver, primero, obviamente que en el caso de las jubilaciones y pensiones y de los trabajadores públicos, la erogación está a cargo del Estado, ¿no es cierto? Y ahí estamos hablando de unos 110 millones de dólares. Eso es lo que le sale al Estado otorgar estos incrementos de ingresos para un número muy importante. Son todos los jubilados, todos los pensionistas, más todos los funcionarios públicos. En el sector privado, nosotros decimos que el impacto inflacionario va a ser poco, muy escaso, porque la gran mayoría de los sectores que generan precios en el mercado están relacionados con sectores que acordaron pautas de recuperación por ajuste de inflación a un año o a 6 meses o a 18 meses, y no a 24. Dentro de los sectores que están convocados, no son tantos los que deben trasladar a precios los costos. Entonces, el impacto inflacionario en el consumo va a ser bastante mediatizado. Ese es el análisis que se ha hecho a nivel del Ministerio de Economía y que nosotros compartimos y que el propio Banco Central ha participado, porque es importante decir, primero, que estas medidas que estamos tomando son resultado de una responsabilidad fiscal que se ha mantenido firme durante estos 2 años en el marco de la pandemia, y por eso el Estado ahora puede hacer este esfuerzo. Segundo, porque además de responsabilidad tenemos sensibilidad social y preocupación por cumplir con un compromiso, que es que los trabajadores recuperen su poder adquisitivo en el transcurrir del periodo actual de gobierno. Y en eso estamos. Entonces, el impacto inflacionario no va a ser mínimo.
pero además sigue estando en pie el objetivo del gobierno de atacar la inflación y reducirla. Obviamente, cuando surge esta ola a nivel mundial es mucho más difícil revertirla, pero la voluntad sigue estando. Las medidas anunciadas fueron criticadas, ¿no? Digo, alabadas de repente por socios de la coalición, que entienden que son buenas noticias, que van en el sentido de lo que se necesita hacer, pero también han sido cuestionadas no solo desde la oposición, sino también desde algunos integrantes de partidos que conforman el gobierno. El caso del economista Javier de Aedo, por ejemplo, que dice que ha habido un giro sorprendente del gobierno en esta decisión. Pero yo leía al economista Pablo Rosselli que dice, si el objetivo de las medidas son los hogares pobres, en los hogares pobres no viven ni pasivos ni funcionarios públicos. Eh, con todos los respetos, hay además una segunda parte que todavía no se ha convertido en anuncio, que atiende a ese planteo que hace el economista Pablo Rosselli, que tiene que ver con un trabajo que está haciendo el Ministerio de Economía con el MIDES para elaborar respuestas a lo que podemos llamar unos 250.000 personas que no son trabajadores formales, que no son jubilados ni pensionistas y por lo tanto no están cubiertos por los ajustes por inflación que fueron pactados, ya sean las rondas salariales o en este aumento que se está anunciando ahora. Ahí va a haber medidas también, medidas para los más débiles, sin ninguna duda. Hay una sensación en el gobierno de que tenemos que dar respuesta a todos los uruguayos y particularmente a los más vulnerables. Claro, estamos teniendo una caída del salario real desde hace 2 años, ¿no? La idea es detener esa caída del salario real, recuperar capacidad de compra, que los salarios nos rindan más, pero bueno, lo que nota la ciudadanía, lo que notamos todos es que es muy difícil la parte de previsión. El establecer un escenario hacia adelante se tiene que manejar con plazos muy cortos. Yo diría que prácticamente es en el día a día, sin hablar de una improvisación a la hora de ejercer la responsabilidad de gobierno, pero ¿qué sabemos nosotros lo que puede pasar con el dólar, con el petróleo, con la guerra, con la región, con los gobiernos, las elecciones en Argentina, en Brasil? Son muchos factores muy volátiles que hacen bastante imprevisible todo, ¿no? Pero bueno, igual aún así hay que trazar una hoja de ruta. La herramienta del seguro de paro parcial, que ha sido realmente una gran salvadora de fuentes de trabajo, sigue vigente, ¿no, ministro? Que está vigente hasta el 30 de junio. Seguramente en el mes de junio vamos a tener que evaluar qué va a pasar. Tenemos 10.000 trabajadores en seguro de paro parcial, pertenecen en general a los sectores más afectados. Obviamente la emergencia sanitaria se levantó, pero algunos de sus efectos, particularmente en el plano económico y social, todavía no se han revertido en algunos sectores, en otros sí. Nosotros tenemos una situación totalmente diferente, pero hay que atender a todos y ese es un poco el objetivo del gobierno. Tú decías bien, la verdad, que en estos 2 años de gobierno nos han tocado cosas extremadamente excepcionales, ¿no? Una pandemia que hacía 100 años que no vivía el planeta y cuando se está terminando la pandemia aparece una invasión de Rusia a Ucrania que se convierte en una guerra europea que no teníamos desde la Segunda Guerra Mundial, es decir, desde hace más de 70 años. Entonces, la verdad que hemos ligado muy mal, ¿no? Nos han tocado dos bichos raros con un impacto además impredecible y bueno, hemos sorteado la pandemia, yo diría, con nota, eso dicen los organismos internacionales sobre Uruguay, y ahora vamos a sortear la guerra también con nota, porque estamos muy convencidos de que este es un gobierno que da respuestas, que enfrenta las adversidades y que busca encontrar los caminos para que los ciudadanos sufran lo menos posible en un escenario que es mundialmente complicado. Estamos hablando de niveles de inflación en Estados Unidos que son los más altos en los últimos 40 años, estamos hablando de niveles de inflación en Europa que superan cualquier estimación que pudieran tener anteriormente. En América Latina ocurre lo mismo. O sea, este es un problema planetario que no significa que nos justifiquemos en ello. Digo que es un problema que tenemos que administrar con un grado de incertidumbre que tú decías bien, es muy alto y las variables que nosotros controlamos son pocas. De todas maneras,
el mecanismo que anunciamos el lunes tiene una ventaja sobre los otros mecanismos que se han utilizado, que es tratar de contener los precios, que es que esto va directo al bolsillo de la gente. Acá no hay el riesgo de que cuando uno establece una exoneración tributaria en un alimento, tiene la duda de si toda la reducción que implica la exoneración tributaria se traslada al precio. Mientras que acá esto va directo a lo que cobra el trabajador, a lo que cobra el jubilado, el pensionista, sin ninguna intermediación, y eso es muy importante. Ministro, nos estamos quedando sin tiempo, pero respecto a esto que usted señala, primero que cuando uno hace de forma genérica una rebaja, una exoneración, una quita de un impuesto, no necesariamente se benefician solo quienes más lo necesitan, porque quienes no lo necesitan también se benefician de comprar X cosa más barata o sin determinado impuesto. Y por otro lado, el gobierno decidió no contemplar en la totalidad las sugerencias de los socios de la coalición, el caso de Ciudadanos del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, de designar una veintena de alimentos, por ejemplo, a que les bajen a todos el IVA o que les bajen algún impuesto. Bueno, el gobierno entendió que no porque es más directo al bolsillo de los uruguayos la decisión que tomó de este aumento. Sin embargo, sí lo hacen con el asado y sí lo hacen con los farináceos, que además el asado, hoy hablábamos, no es el plato de todos los días de la comida de los uruguayos y mucho menos de la gente más vulnerable. Y además que en la ecuación final yo paso raya a fin de mes y cuánto me ahorré con el abaratamiento del asado es muy relativo. ¿Por qué no tomar alguna referencia de repente algunos alimentos que son los que consumimos todos los días en la mesa, sí tratar de subsidiarlos y que vayan dirigidos a quienes más lo necesitan? Sí, eso no está descartado. De hecho, esas medidas que tú mencionaste muy puntuales se tomaron. Lo que ocurre es que esta es una medida muy general que va directo al bolsillo de la gente, tanto jubilados como trabajadores. Es verdad lo que tú decís, los sectores informales, los sectores que viven de subsidios del MIDES, esos no se benefician de esta medida, pero, como se dijo antes, hay en proceso un conjunto de decisiones vinculadas a ellos. Y de esa manera lo que estamos garantizando es optimizar el impacto. De todas formas, la posibilidad de seguir en el camino de exoneración de productos de la canasta de alimentos está arriba de la mesa, no ha sido descartada. Esto es un camino que tiene grados de incertidumbre grandes y por lo tanto hay que seguir imaginando e inventando ideas y propuestas. Con respecto a los partidos de la coalición, todos manifestamos nuestra complacencia con la medida que se tomó las medidas que se tomaron el lunes, y en ese sentido nuevamente hay una señal de parte de toda la coalición de gobierno de sintonía y de cohesión frente a las políticas, ¿no? Y es una de cal y una de arena, porque mientras de repente muchos recibimos con beneplácito o con buenos ojos que rebajen el precio del asado, que de repente los productos farináceos también rebajen, suben hoy es miércoles. A partir de mañana todos los cortes de carne con hueso entre 8 y 10 pesos por kilo. La paleta, la aguja, que son cortes muy utilizados en estos tiempos, va a terminar costando como 370 pesos el kilo. Como que decimos, bueno, por un lado me dan una mano y por otro lado me dan con un palo en la cabeza. Me dan en sentido figurado, quiero decir, a la gente que va a comprar, ahorra por acá y le sale más caro por el otro lado. Sí, hay ahí una situación que es muy difícil de manejar y de controlar. El gobierno, ustedes saben que hace mucho tiempo que las estrategias de control de precios en el mundo han demostrado que no son muy eficaces, ¿no? Que son más simbólicas que reales. Esa es la realidad. Cuando el impulso al crecimiento de los precios se destapa, es muy difícil encontrar caminos que permitan asegurarnos que esto no va a frenarse, que se va a frenar justamente, que se va a trasladar además al precio final cuando se hace una renuncia fiscal. Y bueno, vamos a seguir remando, ¿no? Este es un camino que nos ha tocado transitar muy complejo, a toda la humanidad, me parece, ¿no? Esa es la realidad. Ministro Pablo Mieres, le agradezco mucho por el tiempo que nos ha dedicado una vez más. No, encantado, un gusto y saludos a toda la teleaudiencia.
Muchas Encantado. gracias, que le vaya muy bien. Hasta pronto. De que estamos trabajando todo el tiempo en la búsqueda de las mejores soluciones para la ciudadanía. Muchas gracias, que le vaya muy bien. Un abrazo. Señores, señores, tenemos que volver con nuestro móvil rápidamente. Ya son las 12:30. Adelante, Laura. Gracias, Marcelo. Nosotros nos vinimos a charlar un rato con Yaraví Roy. Ella es escritora, primeramente es escritora, y es presidente de la ONG Resistiré. Estuvimos charlando antes bastante y bueno, un gusto que estés acá con nosotros. Igualmente, en la mañana del 11. Un gusto recibirte en casa. Muchas gracias por venir. Fue buena idea que vinieran. Gracias. Así te veía. Porque con Laurita somos viejas vecinas de Piriápolis de hace muchos años y con el papá. Bueno, ¿y cómo surge esta ONG Resistiré, tan importante en estos tiempos terribles que estamos viviendo hace varios años? Sí. Bueno, Resistiré, ya más o menos la gente sabe, Resistiré surgió a partir de una situación tremenda que fue el suicidio de mi propia nieta con 18 años. Ya de esto va a ser 6 años. Y Resistiré se formó como asociación civil, tiene un número en el Ministerio de Cultura, tenemos una comisión y tenemos un grupo de técnicos que trabaja. Empezamos en Piriápolis, pero después nos venimos a Maldonado en busca de mayor apoyo, ¿no? Ya después de ahí Resistiré se convirtió en mi leitmotiv, ¿no? Yo vivo para Resistiré. Tengo los libros que he escrito, sigo escribiendo, pero bueno, cuando hay tiempo no es lo mismo que antes, que vivía para eso. Pero no, es otra vida. ¿Y tenés el apoyo de la comunidad? Tengo el apoyo de la comunidad. El apoyo de la comunidad es fluctuante. Al principio hubo mucho, ahora casi no hay. Hemos tenido algunas dificultades. Si yo tuviera que describir en este momento la situación de Resistiré tenemos muchísimos pacientes, muchísima gente que pide ayuda, casi no tenemos técnicos, hemos perdido técnicos, porque eran voluntarios, y la gente trabaja voluntaria un tiempo y después necesita trabajar de otra manera, ¿no? Porque todos comemos. ¿Y cómo hacen para comunicarse con la ONG? Bueno, tenemos para colaborar. Bueno, yo sí. Hay un número en Hábitat, ¿no? Hay un número para en colaborar. Sí, hay un número el número es 12 40 21. Exacto. Entonces, ese es el número de Hábitat. Lo abrí hace poco para colaborar y yo, ¿qué me sucede? Estuvimos en varios lugares en consultorio. Policlínica Sarubi, vieron la pandemia, fuimos a una ONG amiga, después la ONG amiga también tuvo que cerrar, vinimos aquí en casa, tenía mi casa, esto se convirtió en un consultorio, otro por allá, otro por allá. No tenía vida privada durante la peor parte de la ONG acá en casa. Después de eso nos prestaron el Comunal Lausana, y ahí estuvimos un año. Ahora en enero nos conminaron a irnos del Comunal Lausana, porque lo necesitaban para otra cosa. Y nos quedamos totalmente en el aire, sin saber dónde ir y qué hacer con nuestra gente que nos necesitaba. ¿Y qué hicieron? A veces pasan milagros, ¿viste? Sí. Y el doctor Jorge Schumann, ¿lo conoces? Sí. De Piriápolis, que es el director de Vigía, de la Policlínica Vigía, me ofreció un consultorio en la Policlínica Vigía los viernes de tarde y otro consultorio en la Policlínica Intersocial en el Camino de los Gauchos, que nos pareció un lugar estupendo porque hay muchísima gente necesitada, se llena de gente pidiendo ayuda. Los agendamos, le damos horario, pero a veces hacen cola. Gente que está desesperada pensando en autoeliminarse. Es que también la pandemia potenció mucho. La pandemia potenció y debilitó. Al que pasó la pandemia, al que se enfermó, debilitó mucho. Nosotros no somos médicos, ¿no? Y hay una falta tremenda de psiquiatras. En Maldonado y en todo el país hay departamentos donde no hay psiquiatras. En 33 va un psiquiatra una vez al mes. Es donde más se está suicidando gente. Nos llamaron este invierno de 33 a ver si podíamos hacer algo, dar una charla
hicimos una charla por Zoom, que tampoco nos podíamos mover por la pandemia. Y hubo un pueblito como Vergara, que es chiquito, hubo 5 suicidios en una semana. La gente estaba desesperada y sigue estando desesperada, el aumento es tremendo. Entonces, nos habíamos quedado, bueno, nuestro trabajo es el siguiente, nosotros escuchamos a la persona. Porque lo importante es una oreja que escucha, ¿verdad? El tiempo que sea, que la persona cuente lo que le pasa, muchas veces ya hicieron intentos antes, lo tratamos, lo sostenemos, lo contenemos y lo derivamos a los servicios médicos, porque la mayoría tienen que ser tratados. Es un tema de salud pública, ¿no? Y ahí se complica la cosa porque si no tienen sociedad médica, en ASEC no hay prácticamente psiquiatras, o hay muy pocos, y ahí se enlentece, y ahí es cuando suceden los problemas. Vamos a repetir el número de hábitat para... No, ¿Te acuerdas? Porque yo... Sí, 12 40 21. Dale. Es para colaborar entonces con la ONG Resistiré. Bueno. Y yo esa colaboración no la pido a la gente pobre, a la gente que trabaja, porque estamos pasando momentos difíciles, pero hay empresas que han hecho plata, porque no es cierto que no hicieron plata. Hay gente que con la pandemia hizo plata. Te puedo hablar de un disco, de un Devoto, de un Tienda Inglesa, de esas grandes empresas, que hagan un aporte sustancial a una ONG que salva vidas, porque es lo que hacemos nosotros, salvar vidas. Después que tienen el tratamiento, cuando pueden acceder al tratamiento, generalmente acceden. Vienen y siguen con nosotros y nos ayudan y sirven de referente. Ayudamos también a los que quedan vivos, porque quedar vivo después de un suicidio es algo tremendo, se le llama sobreviviente. El sobreviviente carga con esa culpa toda la vida y hay que ayudarlo a cargar con esa culpa, que no hay culpa, que nadie es culpable de nada, en fin, hay que hacer todo un trabajo de manejo de duelo ahí con la gente que queda. ¿Y hay un equipo o tú estás sola? No, tenemos un pequeño equipo. Para comunicarse contigo, para colaborar. Sí, bueno, mi teléfono es 098-43-4206. 098-43-4206. Y yo atiendo las 24 horas. Bueno, con esta sonrisa nos despedimos y vamos a contar que estás en un proyecto, un nuevo libro, rapidísimo. Sí, ahora estoy ¿te acordás que el libro Solsticio de Verano era la historia de... No, no te preocupes. Se me cayó todo, pero decime. Te entusiasmaste tanto. Dale, contame. El Solsticio de Verano es la historia de la llegada de mi abuelo a Piriápolis, a construir Piriápolis. Sí. ¿De dónde vino mi abuelo? Mi abuelo vino de Cataluña, en el año 1900. Entonces, investigando, hice toda una investigación que me llevó mucho tiempo, genealógica, y encontré todos esos antepasados de mi abuelo en Cataluña. Entonces, hice este otro libro que lo quiero publicar, que se llama Mujeres de Sal. Es la conexión mía con una tatarabuela catalana que me mandaba mensajes espirituales y que me costó mucho captarlos, pero lo capté. Me fui al lugar, in situ fue la investigación. Conocí la familia, conocí historias, revolví iglesias buscando documentos, me recorrí todo Cataluña hasta que encontré a Narcisa. Se llamó Narcisa. Y es la historia de Narcisa, esa mujer que me hizo viajar al pasado para entender el presente. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, Yaraví. Bueno, esperemos nosotras encontrarnos a tomar un tecito. Nos tenemos que despedir, amigos. Muchísimas gracias a la audiencia, a Marcelo Pullares, al equipo, a Santiago, a todo el equipo de la mañana. Muchas gracias. Así que nos despedimos hasta mañana. Sí, mi amor, muchas gracias a Marcelo. Gracias por mandarme a esta preciosura aquí a casa, que somos viejas amigas y no nos acordábamos. Muchas gracias. Hasta mañana. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias, Santiago, por el trabajo de este día. Bueno, Yaraví, ¿qué podemos decir de esta mujer tan divina, tan empática, tan generosa, tan dispuesta a dar todo y ayudar, solamente ayudar, con esa ONG que realmente, ¿no? Resistiré,
erguido frente a todo, como decía una canción, que es como el junco, que se dobla pero siempre sigue en pie. La verdad, espectacular el trabajo que hacen y el suicidio, que es un tema impresionante, muy vasto. 700 suicidios anuales hay en Uruguay. Es una cifra que es escandalosa, muy superior a la de los siniestros de tránsito, y sin embargo había un mito, un paradigma de que no hablemos de suicidios, se está rompiendo o ya se rompió ese paradigma. Ahora sí, no solo se habla, sino que hay que hablar, se recomienda hablar, entonces darle mayor visibilidad seguramente va a ayudar a muchos a evitar esa dolorosa decisión. 12:41, pausa y volvemos.